Televisión educativa. La gente con discapacidad vive comúnmente aislada. Se piensa que quienes tienen síndrome de Down, Asperger o autismo están enfermos. Pero esto es solo una condición, no una enfermedad. De esta realidad surgió en Constantine Editores, una empresa con casi 30 años de vida, el interés por hacer libros en sistema braille para niños y jóvenes, además de una colección para entender a las personas con discapacidad. Es importante para estos niños y niñas sentirse queridos y aceptados, que puedan ser incluidos en los colegios y en otros espacios. En Cuenta Conmigo platicaremos con directivos de estos editores, de este trabajo inclusivo y que va dirigido a un sector social que ha sido tradicionalmente relegado. También tendremos los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. A los niños ciegos y a muchos otros con una condición especial de vida les gusta jugar, divertirse, bailar, saltar, convivir con sus amigos, no aislarse. Por eso hacemos libros inclusivos, en braille, pero con tinta, es decir, con textos e ilustraciones normales para que los puedan leer en compañía. Esta es parte de la visión y misión de la empresa mexicana Constantine Editores, fundada por Gina Constantine. Básicamente se trata de una empresa familiar que apuesta por una oferta casi inexistente en el mercado editorial mexicano y que ha ido colocándose en un espacio para atender a una numerosa población de niños y jóvenes con requerimientos especiales. Pues entre las librerías especializadas y los editores especializados, pues encontramos de muchas materias, pero me parece que quienes se dedican a trabajar materiales para personas con discapacidad, para ciegos, por ejemplo, son muy pocos. Por eso vamos a conversar con Gina Constantine, que es una editora realmente atípica, y agradecemos que sí sea. Gracias, Constantine. Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación y por difundir el trabajo que estamos haciendo. Hacen libros en braille. Exacto, libros en braille. ¿Desde cuándo? Desde hace aproximadamente 7 años, más o menos, empezamos la labor de hacerlos. ¿Antes publicaban otros libros? No, hacíamos, otros tipos de libros. Estuvimos haciendo trabajos editoriales para la Secretaría de Educación Pública en materia de integración educativa, todo eso. Cuando empezamos a formar nuestro fondo, sí, definitivamente lo dediqué a entender a las personas con discapacidad, porque era un tema que está, y sigue a la fecha, con muchas barreras. Entonces, me pareció importante ir rompiendo esos paradigmas con los niños, que sobre todo ellos no tienen el problema, sino que ellos crecen con los paradigmas de los adultos, de no acercarse a la persona que es distinta, porque va en una silla de ruedas, porque es ciega, etc. Entonces creamos la colección primeramente de discapacidad, para entender a las personas, dirigido a los niños, pero en realidad han sido unos libros que han ayudado muchísimo a los docentes también, porque cada vez los niños con discapacidad están asistiendo a las... Se están integrando más. Exacto. Integrando la palabra, lo ideal sería la inclusión, ¿no? Claro. Sí. Y después ahí, resulta que estuvimos con todo este tema, pues viendo qué pasaba con las personas ciegas, qué tanto tenían para leer. Y hicimos todo un estudio y no tienen prácticamente nada que leer, y lo que encuentran pues es de dominio público y están a lo mejor las historias cortadas, porque el braille tiende a crecer muchísimo en volumen. Claro. Y pues estuvimos preguntando a niños, a jóvenes, a adultos, y nos dijeron, es que si yo hubiera tenido lo que en mi época era una enciclopedia, a mí me hubiera cambiado el mundo, porque quiero conocer mi entorno, dónde vivo, cómo es, dónde me muevo, dónde vivo. Entonces decidimos hacer la colección de La Pandilla del Conocimiento, que es de 30 volúmenes, es toda una biblioteca. Es una enciclopedia. Exactamente. Y con temas básicos, sí, claro, universales. Del cuerpo humano, de la salud, de los animales, del espacio,
En fin, tiene distintos temas para que ellos puedan conocer el medio que les rodea. Y lo hicimos en tinta y braille, no nada más fue en braille. ¿Cómo en tinta y braille? ¿Para qué? Pues mira, por una razón muy sencilla, porque desde nuestra perspectiva nosotros nos tenemos que incluir, fomentar ese valor de decir, me quiero acercar al otro. No importa cómo estés, cómo seas, o sea, tu condición no es lo importante, eres una persona. Y eso es lo que integramos. Entonces sacamos la colección porque queremos que con estos libros, pues ellos, por ejemplo, que están en braille y tinta, puedan compartir la lectura. O sea, ellos nos comparten la claro, lectura. Entonces yo voy a saber qué es lo que dice aquí, pero por ejemplo te hablo del caso de un astronauta. Un astronauta, ¿cómo le explicas a una persona ciega, por ejemplo, cómo es el casco, qué es lo que lleva atrás, cómo son los tubos por donde entra el oxígeno? O sea, una serie de cosas. Cosas que además en la cultura que tenemos, que es sobre todo visual, Exacto. se te hace básico decir, pues, ¿cómo voy a describir eso? Claro. Pero en el caso de ellos es necesario. Exacto. Me gustaría volver un poco a lo que dijiste. Hay pocas opciones entonces de lectura para los ciegos. Exacto. Hay bibliotecas, ¿no? Bibliotecas, por ejemplo, la Biblioteca México, que es una de las bibliotecas que está está hecha específicamente para ellos, que es maravillosa esa biblioteca, pero pues hay pocos editores que se dediquen a hacer el ¿Y tema. su bibliografía en qué consiste? ¿Son libros clásicos? Sí, libros clásicos, está la Constitución, por ejemplo, la mexicana, libros, no sé, muy técnicos, o sea, no hay así como de esto que te estoy hablando, de conocer el medio. ¿Cómo técnico? Técnicos, por ejemplo, de materias, por ejemplo, matemáticas, algunas cosas tienen ahí. Pero, por ejemplo, tienen a Cervantes o a Shakespeare o... Pero cortado, o sea, editado. Sí, es porque además, ya lo decías, crece el volumen. Ah, claro, por el braille. claro. Entonces es papel más grueso, ¿no? Papel más grueso, es un papel especial, es papel importado de 150 gramos, que aquí no lo fabrican. Los puntitos van creciendo, o sea, por ejemplo, este libro, que es de 56 páginas, normalmente sería, para que puedan, es más o menos así. La mitad. Y claro, y ahora crece al doble por el punto, ¿no? Se va, pero es porque lo va elevando el punto. Y aparte porque crece. En este caso, lo que también nos dimos a la tarea es de que el texto coincida con la imagen. Que se lee entre dos. Exacto, exacto. Qué interesante. Y también una manera de incentivar a los chicos a aprender braille, ¿no? Así como dicen, quiero hablar inglés, francés, pues bueno, ¿por qué no el braille? Sí, hay muchos casos de personas que aprenden el sordomudo también, ¿no? Por ejemplo, el para lenguaje. comunicarse con su Lenguaje de familia, señas, generalmente, claro. el lenguaje de señas. Sí, claro. Esto se podría hacer también o habilitar. Igual, sí. Nos hemos encontrado a través de estos años que hemos ido trabajando y sensibilizando, porque damos talleres acerca del tema braille y todo esto. Nos sorprendió muchísimo en la pasada FILIG, que muchos adolescentes se acercaron porque se habían enterado de que dábamos talleres y querían aprender braille. Fíjate, qué maravilla. Sí, y se llevaron varios libros para empezar a aprender. Sí, claro, para empezar sí, exacto. ¿Es difícil? Muy, muy difícil. Dicen los expertos que, por ejemplo, tú quieres aprender el alfabeto braille, puedes aprenderlo en a lo mejor 2, 3 horas estudiándolo continuamente, pero para leerlo nos puede llevar 2 a 3 años. Wow, entonces muy complicado. Muy complicado. Es para gente muy inteligente también. Pues sí, y hay estudios que dicen que las personas ciegas son muy inteligentes, porque empiezan a hacer conexiones neuronales que nosotros normalmente no hacemos. O sea, aparte de que despiertan otros sentidos, pues empiezan a hacer conexiones porque ellos escriben al revés para después voltear el escrito y empezar a leer. Entonces... Bueno, supongo que es muy difícil entonces acercarte a la lectura. No cualquiera puede hacerlo, la gente debe ser muy inteligente, ¿no? Para tener la capacidad de leer y de escribir invirtiendo los planos, digamos. Por supuesto, porque de hecho el código braille consiste en 6 puntos y a partir de esos 6 puntos se construye todo, las matemáticas, la música, las letras, todo lo que quiera. También. Exacto. A partir de 6 puntos que ellos construyen todo lo que necesitan aprender. Y estos puntos tienen un orden, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ellos muchas veces ya no dicen la letra, piensan en el número, 1, 3, 5. Wow. O sea, así es como empiezan ellos. Entonces, claro, tienen una coordinación maravillosa. Entonces, hay bibliotecas, no hay muchas, está la Biblioteca Vasconcelos, ¿hay otras? La Vasconcelos, hay de las 7,600 bibliotecas aproximadamente que hay en el país,
Solamente hay 100 que dicen ser inclusivas, pero habrá que ver. O sea, no todas tienen libros en braille o serían accesibles en un momento dado, ¿no? O sea, para las personas ciegas, porque no encuentran rampas, no hay los accesos para las personas o con discapacidad, ¿no? ¿Cuántas personas ciegas hay en México? En México alrededor hay cerca de 2 millones, más o menos. Wow, entonces es absolutamente insuficiente, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces es un trabajo que estamos haciendo nosotros de habilitar las bibliotecas. Esa es nuestra función, o sea, queremos que las bibliotecas tengan este acervo y muchísimo más, lo que necesiten, ¿no? Hacer una encuesta, qué necesitan, qué quieren, para que se podamos ir habilitando, porque no es nada más editar por editar, sino es ver qué quieren. Exactamente. Y qué necesitan. Y en esta tarea tiene que ver mucho lo que tú dices de dar talleres, ¿no? Sí, claro. Es para sensibilizar y para aprender también. Exactamente, sí. Por ejemplo, dimos un taller hace unos años que fue muy bonito en la CONALITEG, precisamente en la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, para sensibilizar por qué la importancia de los libros en braille. Entonces teníamos al director ahí haciendo sus tallercitos, pegando sus bolitas, ¿no? Y leyendo y todo, ¿no? Y todos los directivos para que se sensibilicen y no dejen de hacer este tipo de libros para los niños. ¿Cuántos editores hay de este tipo? ¿Solo ustedes? No, habemos muy contados, no quiero decir un número, pero sí, no sé, más de 5 no habemos. Pero que en alguna cosa, no nada más es el fondo de braille o de inclusión, tienen otras cosas, sino que en su momento se dedicaron a hacer algo en braille y nosotros sí somos los únicos que estamos haciendo esta labor exclusivamente en braille y para entender a las personas con discapacidad. Y hay máquinas especializadas que deben costar... Un dineral, sí. Sí, sobre todo es que, ¿sabes qué pasa? Que son las máquinas todavía, son máquinas muy artesanales, por llamarlos de alguna manera, porque el braille tiene que imprimirse hoja por hoja. O sea, no hay manera de que pueda ser una rotativa a menos que sea el libro de texto. Entonces, sí existen unas rotativas para el libro de texto porque es continuo el formato para lo que van a imprimir, pero en este caso tiene que ir hoja por hoja. Y después el alzado. Y después la perforación y luego el engargolado. O sea, todo es manual. Todo es manual. Todo es manual, sí. ¿Convendría entonces que se hicieran en una rotativa, por ejemplo, en las de los libros de texto, ¿no? Si hay una población de 2 millones de personas, supongo que no, por supuesto, pues sí. Por ejemplo, los libros, hace 2 años, la CONALITEG precisamente adquirió 8 de los títulos que te comento de nuestra biblioteca. Y de los 8 fueron en tiraje de 1000. Entonces, en esa ocasión sí entramos en rotativa. Entramos en rotativa de color. Pero el braille siguió siendo exactamente igual. ¿Y qué experiencia tuviste? ¿Qué rebote tuvo, digamos, esta propuesta editorial? Lo que primero que pudimos obtener fue un registro de población de cuántos niños ciegos estaban asistiendo a la escuela, porque no existía. Entonces yo pedí muchísimo en aquel entonces al director que dije, si están haciendo ya un censo de cuántos libros de texto tienen que mandar, ¿por qué no preguntar al maestro cuántos niños ciegos hay o niños con discapacidad? Y fue una manera de sacar un censo que vamos a ver qué tan cierto es, ¿no? Pero pues sí tienen un serio problema porque hay mucha discriminación. Un maestro ante un aula de 45 chicos aproximadamente, te llega un chico ciego, dice, ¿cómo me entretengo yo con esta persona ciega cuando tengo otros acá? Hay otros docentes que son magníficos y no importa el número de chicos que tengan y se enfocan hacia la persona ciega o con discapacidad. ¿Y qué se podría hacer desde tu punto de vista? Pues mira, habilitar con libros para la sensibilización. Por ejemplo, en el caso de estos libros que tenemos, que es la colección de discapacidad. Es muy importante porque se empiezan a romper las barreras, porque ¿sabes qué pasa? Que con la discapacidad suceden cosas con el humano. Y estos libros tratan de eso, de ir rompiendo todas esas barreras. O sea, que no tengas miedo, veme como soy. Yo soy así. ¿Hay alguna temática? Bueno, son varias temáticas. Una es la inclusión misma. Sí, claro. Pero hay otros temas. Está la enciclopedia, que tiene muchas materias, pero ¿hay literatura nada más? ¿Hay matemáticas? No, estamos pensando para el año que viene, si todo sale bien, o sea, como estamos haciendo, queremos hacer algo de matemáticas porque es algo que sabemos que sí se requiere.
Y no es el planteamiento igual a cualquier libro. No. Tienen que ver otras variables. ¿En la cuestión de edición? Sí. Sí, claro. Tienes que adaptar el texto para las personas ciegas, porque, por ejemplo, a lo mejor, hablando del universo, le dices, es que si volteas al cielo y ves estrellas, pues ¿cómo le dices eso al ciego? No, tú tienes que decirle, o sea, pide a una persona que ve, que te explique cómo es el cielo, cómo es la estrella, cómo, ¿no? Todo eso. Tienes que hacer ciertos cambios. Y también, por ejemplo, en el texto, no tener miedo de ponerle mira, ve, cómo ves. O sea, ellos así hablan, es un lenguaje coloquial. Totalmente coloquial. Ajá. Y bueno, pues todos lo utilizamos. Sí, así es. ¿Qué otras cosas has visto en este camino poco común como editora? Poco común como editora, pues muchas barreras. Muchas barreras porque... barreras que institucionales, institucionales. Entonces, pues eso sí nos limita porque no puedo seguir avanzando con mis proyectos de editar y hacer cosas. Las librerías, ¿qué pasa? En las librerías normalmente los libros los ponen en el stand. Se ve el lomo, sí. Exacto, en la repisa. Esto requiere estar así. ¿Por qué? Porque necesita estar visible el título y aparte que no se lastime el punto, porque el punto es delicado. Entonces, si tú los pones así y aparte apretados, pues se desgasta más pronto. Entonces, las librerías no tienen el suficiente espacio. Curiosamente, la librería La Elena Garro fue la primera que sí abrió el espacio. En una conferencia que dimos hacia los libreros y bibliotecarios, y abrieron todo el espacio, o sea, tenían todo exhibido. Hicimos todo, letreros braille, hicimos cosas, y funcionó bastante bien durante un par de años. Pero hay otras librerías que lo están haciendo. Sí, cada vez solamente más. No, porque ¿sabes qué pasa? ¿Son muy caros? Son caros. ¿La gente no los busca? ¿No hay lectores? Porque no saben que existen los libros en la... Nosotros a través de nuestras páginas y todas las redes decimos, ya estamos en tal lado, ¿no? Pero no hay esa difusión, no hay ese interés por parte de la librería. Decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una buena campaña que sepan que los libros en braille o de inclusión están aquí. Ajá. Entonces, su venta principalmente es por contacto directo. Exacto, se pone en contacto con directo con colegios. Tenemos esa labor que estamos haciendo con los colegios privados de ir a decirles, bueno, vamos a hacer tu acceso inclusivo para que haya chicos ciegos o no en el colegio o niños con discapacidad. Tiene que haber este tipo de materiales para sensibilizar al otro. ¿Solo este tipo de títulos manejan para discapacidades o hay otros casos? Nosotros como editores, sí, o sea, nosotros estamos enfocados completamente, tan es así que hicimos este libro, que es de Puntos Contacto, que por cierto, nuestro ilustrador fue nominado para este año en el premio de Bratislava. Y nuestra autora, Diana Guacamaya, ella es experta en braille. Entonces hicieron un buen binomio porque hicimos este libro para aprender braille. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pusimos la signografía, cómo se construye, pusimos la historia de cómo se hace el braille, quién lo inventó, y entonces empezamos a hacer pequeñas historias. Por ejemplo, aquí, ¿no? Habla del amanecer. Dice, al principio todo era oscuridad, hasta que surgió una voz que dijo, hágase la luz, y surgió el primer punto, ¿no? Y claro, para un ciego es la luz el primer punto. Entonces hay historias de inclusión, hablamos de un cocodrilo ciego, por ejemplo, hablamos de migración, de las personas indígenas, todo es el abecedario. Entonces vas construyendo como con el amanecer, sabes cómo es la primera letra, hasta llegar al final con la muerte, que es la Z del zopilote. Okay. Y después se supone que ya sabes muy bien, ¿no? Todo esto. Hay una frase para que tú la puedas leer. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No te digo. Mejor te invito a que la leas. Aprende para que tú leas. Sí. ¿Los tirajes de cuántos ejemplares son? No, por ejemplo, esto fue una coedición que hicimos con la Secretaría de Cultura y el tiraje fue de 2,000 ejemplares. El caso de Pequeña Ana, que sí fue de 4,000, porque se fue a salas de lectura. Ah, estupendo. Eso es una buena noticia. Sí, la verdad es que sí. Y como es muy poquito texto, se acompaña muy bien con él, porque pues puedes aprender el braille. O sea, está más cortito, poco texto, entonces vas aprendiendo más rápido. Más rápido. Ajá, Pues sí. sí.
exactamente. Y eso es lo que hacemos, o sea, nos dedicamos a esto y hay mucho por hacer, pero pues necesitamos más apoyos, ¿no? Para Y poder en términos continuar. concretos, los apoyos, ¿qué significan? ¿Que te den acceso a escuelas? Sí, claro, que por ejemplo el gobierno me diga, ¿sabes qué? Si vamos a empezar a habilitar, vamos a empezar, no sé, por decirte algo, en el estado de Colima hay 1,700 escuelas. ¿Por qué no empezamos a habilitar? Y empezamos a hacer un proyecto que aparte que sea medible, que sí se puede hacer medible esto, para saber qué está ocurriendo. No nada más es colocar los libros por colocarlos, sino ver si verdaderamente el maestro, los alumnos, los padres de familia se están sensibilizando con el tema. Entonces hay que hacerlo y empezar por ahí, ¿no? Esa sería una parte. Esa es una parte, sí, de las muchas que tenemos que hacer. Y la otra, pues bueno, te comentaba hace rato, tuvimos la oportunidad de la Feria Internacional del Libro de los Emiratos, que fue en Sharjah. Este es un tema mundial, por supuesto. Por supuesto. Entonces tuve la oportunidad de reunirme con el presidente de la Asociación de Ciegos de todos los Emiratos y pues sí, estuvimos hablando de las dificultades que hay, ¿no? También. ¿Y son parecidas a las que tenemos acá? Sí, lo que pasa es que allá tienen allá no tienen prácticamente ningún problema económico, entonces pueden apoyar las causas, o sea, pueden hacer muchas cosas. Y le platiqué el proyecto y me decía que bueno, que sí le gustaría apoyar en un futuro cercano y a ver qué podemos hacer. Me dice, porque esto es un proyecto que es exitoso. Le dije, pues no sé si a qué le llame exitoso, ¿no? O sea, dije, a ver cómo. Me dice, no, es porque es innovador, o sea, yo te entiendo. Dice, a lo mejor económicamente no así, porque claro. no te bases en eso. Me decía, simplemente tu trabajo que estás haciendo es novedoso, nadie lo está haciendo, y esto ya es éxito. Entonces, en el mundo tampoco es algo tan común. No, por ejemplo, muchos países de Sudamérica han querido meter los libros para licitación, para sus gobiernos, porque tampoco se está haciendo nada. Hay poco en braille. ¿Cuántos libros tiene su catálogo? Nuestro catálogo actualmente tenemos aproximadamente unos 40, porque bueno, la biblioteca que es de 30, más estos libros que te estoy mostrando, que son de discapacidad, y aparte estuvimos haciendo, bueno, hicimos uno que rompe con nuestro fondo, pero tiene que ver con los mandalas, porque los mandalas nos los pedían muchísimo para las mamás de las personas ciegas, y después resulta que también estuvimos haciendo trabajos con las mamás de niños con cáncer. Es una cuestión más de ver a tu alrededor, decir, es que ¿qué excluyes? Excluimos lo que no conocemos, lo que ignoramos, ¿no? Pero al final del día, ¿no? Y bueno, ya para terminar, una pregunta que ya te hicieron en la producción de nuestro equipo. ¿El braille es un lenguaje universal o hay distintas versiones como el lenguaje, por ejemplo, de los sordomudos? De señas. No, este es universal. Cambian algunas cosas, se adaptan a ciertas características del idioma o del lenguaje, pero todo, a partir de 6 puntos, se construye todo, cualquier idioma. Y además, como leen en números, como tú Sí, dices, wow. Sí, no tienen mayor problema. Pues algo más que nos quieras compartir, Pues Gina. que por favor se sensibilicen con las personas con discapacidad, el que es distinto a mí, que no tengamos ese miedo, hay que romper esas barreras y a lo mejor buscar literatura, no necesariamente, o sea, porque sea la mía, sino qué puedo hacer cuando estoy con una persona ciega, con una persona que está en silla de ruedas, qué puedo hacer con estas personas, ¿no? Pues muchísimas gracias, No, Gina. al contrario, gracias a ti. Y espero que esto se construya más, mejor, porque pues, es una necesidad social. Claro. No solamente de un grupo, sino de todo el conjunto de la sociedad. Sí, pues Gracias. muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Seguimos. Y ahora los invito a que escuchemos los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Hola a todos, pues hoy les quiero recomendar un libro que es de historia y que viene a cuento a propósito de los 500 años del famosísimo encuentro entre Moctezuma y Cortés.
El libro lo escribe un historiador británico que se llama Matthew Restall y se llama Cuando Moctezuma conoció a Cortés. Este es un libro que verdaderamente vale la pena leer porque lo que hace el autor es de construir todos los mitos a través de los cuales hemos leído hasta hoy la historia de la conquista. Para empezar, cuestiona el término conquista y propone que se llame la invasión o la guerra hispano-azteca. Por otro lado, dice, por ejemplo, que ese famoso encuentro está lleno de mentiras y se dedica a desmontarlas, se dedica a hablar de los grandes mitos a través de los cuales hemos leído esa historia y que hoy está en los libros. Por ejemplo, que Moctezuma cuando conoce a Cortés hace un discurso que es básicamente un discurso de rendición y que le entrega su imperio. Otro, que los aztecas eran un pueblo pues muy violento, que todos los días había sacrificios, que entonces se venían básicamente a redimirlos de las garras del horror, cuando en realidad los aztecas o los mexicas ya para entonces eran un pueblo con una cultura altísima, habían desarrollado una ciudad que tenía además un florecimiento cultural enorme y cuya imagen no coincide con esta imagen de los casi caníbales que estaban haciendo sacrificios todo el tiempo. También, por ejemplo, cuestiona la manera en la que hemos leído el papel de la Malinche y la manera en la que hemos leído la guerra como un proceso civilizatorio. Y lo que hace es cuestionar esto y ver cómo fue pues, una invasión que en efecto cambió el mundo, pero que pues, hoy en día, a partir de lo que Cortés escribió en su segunda carta de relación y de todos los libros que se publicaron en el siglo XVI en Europa, se construye la mito-historia que el propio Cortés quiere hacer de su guerra de conquista y no en realidad lo que fue el choque de dos culturas y una guerra sobre la cual Matthew Restall dice y afirma que es una mentira como lo hemos leído hasta ahora. Entonces les recomiendo muchísimo que lean este libro, que lean también otras fuentes, las propias fuentes de Cortés y que cada quien haga su propio juicio sobre algo que sucedió hace 500 años y que sigue marcando nuestra manera de sentir y pensar en nuestro país. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefiera. Televisión educativa.